Un saludo a todos ustedes, directos oyentes, al presentarles este libro, La coincidencia de los opuestos en Dios, que escribí y publiqué en Quito, en la Universidad Pontificia, en el año 1981. Fue mi primer libro. El motivo de esta escueta presentación es que el próximo episodio de Ecos del Azuay, el 12º, va a versar precisamente sobre este libro. Y para ir abriendo boca, por decirlo así, para ir a título de aperitivo o de incentivo para escuchar ese episodio y para posteriormente aquellos que lo deseen leer el libro, que está en libre acceso en el Internet, querría dar unas pinceladas sobre el carácter, el contenido y la motivación del libro. Podríamos caracterizar el libro como un ejercicio de lógica aplicada a los problemas de la teología filosófica y concretamente de aplicación de una lógica paraconsistente que admite la posibilidad de contradicciones verdaderas. El título del libro reproduce un concepto de la docta ignorancia del cardenal Nicolás de Cusa, la coincidentia oppositorum in Dio. Sin embargo, no es una obra de historia de la filosofía, sino de filosofía sistemática. Son meramente incidentales las referencias al cusano y más en general a la tradición filosófica. Abordé la redacción de ese libro en el cruce de dos motivaciones. La una emanaba de mi tesis doctoral, defendida en la Universidad de Lieja 2 años antes, y cuyo tema era el alcance epistemológico de una lógica contradictorial. Conteníanse ya en esa tesis un esbozo de aplicaciones filosóficas de tal sistema de lógica contradictorial a un amplio abanico de temas en diversos ámbitos de la filosofía, incluida por supuesto la metafísica y dentro de ellas la teología filosófica. La otra motivación era mucho más circunstancial. Al reincorporarme en octubre de 1979 al profesorado de la Universidad Pontificia del Ecuador, se me habían confiado los cursos de teodicea, y eso me incitaba a dedicar a tales cuestiones una porción sustancial de mi investigación inmediata, porque yo siempre he querido vincular mis clases a mi propia investigación, a mi propio estudio. No dar nunca clase exclusivamente con lo que ya tengo aprendido de mi discencia filosófica y de mis lecturas filosóficas pasadas, sino avanzar, dar material nuevo que se conecte, que se vincule con un material en el cual yo esté investigando en ese momento. El libro, La coincidencia de los opuestos en Dios, consta de 3 secciones totalmente desiguales. La primera es una fenomenología de la religión, o sea, un recorrido por el pensamiento acerca de lo divino en toda una gama de religiones, tanto monoteístas cuanto politeístas. Un acercamiento que no lo hago a título de estudio científico, profesional, porque no tengo ni tuve nunca competencia en ese campo, pero sí lo hago de manera erudita, docta, a la escucha, a la lectura atenta de lo que tienen que decirnos eminentes historiadores de la religión como René Nelly, por ejemplo, Rudolf Otto, Michel Eliade especialmente, y Pierre Vidal-Naquet. Esa sección constituye aproximadamente menos de 1/5 del libro. En ella sostengo que el pensamiento religioso de los pueblos ha tendido a atribuir verdades contradictorias a su dios o a los dioses, sin que ello haya tendido a constituir un motivo de rechazo intelectual o espiritual de tales creencias, porque al revés se ha visto en la esfera divina de lo real un espacio ontológico allende las limitaciones en las que están insertas la vida humana y las cosas de nuestro mundo cotidiano. Lo cual no excluye que por otros motivos también quepa asignar a esas cosas de nuestro mundo cotidiano una trama contradictorial, solo que en la divinidad parecen aunarse los extremos opuestos, de un modo
especial, eminente, como no se aunan, no se conjugan o conjuntan en nuestro entorno cotidiano, ni en nosotros mismos. Tras ese recorrido, entro en la sección segunda, en la cual examino las determinaciones contradictorias del concepto de Dios, que se han entendido a menudo como pruebas filosóficas de la inexistencia de Dios. Se habla mucho de las pruebas de la existencia de Dios o de los argumentos de la existencia de Dios, pero mayor importancia tiene desde el punto de vista doctrinal el estudio de las pruebas de la inexistencia, que en realidad son más abundantes. Desde luego, eso no es totalmente nuevo, porque en ese problema, particularmente, por ejemplo, el de la conciliación de la omnipotencia, la omnibenevolencia y la existencia del mal en el mundo. Bueno, pues fue un tema abordado en la tradición filosófica por los estoicos, los escolásticos, Leibniz, Hegel, y que hoy ha sido sometido al bisturí de la filosofía analítica, con filósofos analíticos que van escrutando y analizando minuciosamente todos los atributos divinos y examinando si en ellos aparecen contradicciones o si entre uno y otro aparecen contradicciones. Si definimos a Dios según la doctrina teísta usual, digo usual que me refiero tanto en el hebraísmo, la religión mosaica, como en el Islam y en las, si no todas, las principales corrientes de la religión cristiana, como el protestantismo, el catolicismo y la ortodoxia, pero incluso podría hacer esto extensible a otras modalidades religiosas. Bueno, sí, según esa versión usual en la doctrina religiosa teológica, definimos a Dios como un ser perfecto, y al ser perfecto quiere decir que no le falta ninguna perfección, ninguna realidad. Entonces desembocamos en las célebres aporías. Tendrá que ser un ser simple e indivisible, porque lo que es compuesto y divisible, evidentemente, es imperfecto. Tendrá que ser omnisciente, porque si no, es ignorante, como lo somos nosotros, aunque sepa más. Tendrá que ser omnipotente, como no lo somos nosotros. Omnibenevolente, no simplemente bueno, sino óptimo, tan bueno que más no quepa. Libre, porque si no, estaría sujeto a constreñimiento, lo cual es una imperfección. Eterno, porque si no es eterno, quiere decir que o es temporal o como mucho es omnitemporal, pero entonces las cualidades que tiene en un momento carece de ellas en otro, y la eternidad es aquel atributo en el cual se contiene toda la perfección simultáneamente. Pero claro, es un atributo problemático. Ha de ser también ubicuo, no puede estar en un lugar sí y en otro no, ni estar ausente, porque la ausencia es otra imperfección. Ha de ser creador, ha de ser la raíz fundamental de todo, providente, porque el carecer de providencia, es decir, no ser rector del universo, sería otra imperfección, y por ser necesario, ha de carecer de contingencia, tanto en lo que es como en lo que hace. No puede suceder que es así, pero lo mismo podría ser de otro modo, o actúa así, pero igual podría actuar de otro modo. Bueno, estos atributos, si se analizan lógicamente, resulta que cada uno de ellos es contradictorio en sí mismo, y además vienen por parejas en las que cada atributo contradice al otro, que es el problema, por tanto, de la inconciliabilidad lógica, según la lógica aristotélica o clásica, de los diversos atributos. En la filosofía analítica se han estudiado abundantemente esas contradicciones.
Aunque, como ya he dicho, el problema en realidad ya lo habían abordado muchos autores de la tradición filosófica, desde los estoicos, Avicena, los escolásticos, Pierre Bell, Leibniz y muchos otros. En la filosofía usual, analítica o no, encontramos dos posiciones. Unos, los teístas, tratan de disolver o disipar tales contradicciones, ya sea tildándolas de aparentes y buscando algún ardid o alguna triquiñuela intelectual para escamotear o esfumar la contradicción, o cuando ello les resulta imposible, perfilan alguna noción de divinidad un poco menos fuerte, digamos un poquillo aguada, restringiendo mediante alguna maniobra o alguna matización tal o cual atributo. Por ejemplo, en vez de que Dios sea exactamente omnisciente, sería todo lo omnisciente que sea posible y resulte compatible con sus otros atributos. En general podríamos calificar esta vía como la de la compaginación. Los atributos divinos no habrían de entenderse a rajatabla, al pie de la letra, sino tales que cada uno de ellos vale en la medida en que es compaginable con los otros, lo cual es un programa de trabajo, pero el problema está en que ese programa disimula lo que en realidad es un conflicto y no nos da ningún canon, ninguna guía para hacer prevalecer en un par de determinaciones opuestas cuál ha de ser la prevalente y cuál es la que ha de supeditarse a ella. Porque decir que han de compaginarse, eso nos deja un margen de indeterminación infinito en cada una de las oposiciones. A lo largo, eso los teístas. En cuanto a los ateos, pues es muy sencillo, sacan la conclusión de que no existe ni puede existir ningún ser al que corresponda ese concepto de Dios tal como lo hemos esbozado, como lo esboza la doctrina teológica tradicional. A lo largo de toda esa sección segunda se va perfilando una solución lógica a esos problemas desde la lógica paraconsistente contradictorial, que es la que yo había propuesto en mi tesis doctoral. El libro va más allá. La lógica contradictorial profesada es una lógica gradualista, en la que generalmente las contradicciones verdaderas son aquellas en las que ninguno de los dos polos de la contradicción se realiza plenamente. Sin embargo, esa semi-realización no basta para tratar satisfactoriamente los problemas de la teología filosófica. ¿Por qué? Porque en lo divino parecen darse no ya contradicciones parciales, sino aparentemente supercontradicciones, es decir, darse determinaciones opuestas, pero no la una más que la otra, o la una en un pequeño grado y la otra en un grado muy elevado, sino al revés, parecen darse en grados sumamente elevados, si no infinitos, ambas determinaciones. Para resolver ese problema, el libro propone una teoría de conjuntos no estándar. Desde que Bertrand Russell descubrió la paradoja de Frege, también llamada paradoja de Russell, la del conjunto de cuantos conjuntos no se abarcan a sí mismos, razonando lógicamente en lógica clásica y en otras, llegamos a la conclusión de que ese conjunto a la vez se abarca y no se abarca a sí mismo. Esa es la paradoja, la primera paradoja lógica. Bueno, pues desde entonces los lógicos han ido desarrollando teorías de conjuntos axiomáticas en las cuales se ha restringido el axioma de comprensión. El axioma de comprensión nos dice lo siguiente: para cualquier ente X, X pertenece al conjunto o clase de los entes que son así y asá, exactamente en la misma medida en que X sea así o asá. Bueno, pues ese axioma de comprensión viene restringido de diversos modos
en diversas teorías axiomáticas de conjuntos y también en la mía. Pero en una modificación de mi teoría de conjuntos que elaboro y propongo en este libro, introduzco una restricción adicional, y es que los entes infinitos pueden pertenecer a conjuntos opuestos en medida infinita, es decir, que pueden pertenecer infinitamente a un conjunto, o dicho con otras palabras, tener infinitamente una determinación o propiedad, aunque no cumplan en absoluto o cumplan en medida pequeña la condición definitoria del conjunto, es decir, la de ser así o asá. Con ese utillaje defiendo la inteligibilidad racional del teísmo, al menos de cierto teísmo. No estoy del todo seguro que a los teólogos de las líneas oficiales mi solución les haya gustado o les haya acabado de gustar. Supongo que la han visto con recelo y no sin razón. Porque ciertamente, aunque mi solución parece ajustarse a la literalidad del discurso teológico ortodoxo quiero decir de las comúnmente aceptado en las religiones monoteístas, pero no deja de hacerlo implicando unas paráfrasis, unas modificaciones elocutivas que evidentemente pueden ser consideradas por algunos o por muchos como extremadamente sorprendentes y hasta sospechosas de herejía. De manera que es un teísmo ortodoxo, pero que no deja de tener un cierto aire de heterodoxia. Y por tanto, evidentemente, difícil habrá sido que ningún teólogo normal haya abrazado esa doctrina. Creo que algunos la han visto con cierta benevolencia, la han querido mirar caritativamente, pero no creo que ninguno la haya abrazado. Y por otro lado hay otro aspecto en el libro, y es que por muy simpatizante que sea de la filosofía perennis, de la tradición escolástica, al mismo tiempo hay dos recursos conceptuales de esa tradición escolástica que rechaza totalmente, que son los encuantos. En la tradición escolástica se acude mucho a los encuantos de Aristóteles. Esto es así: Dios es omnipotente en cuanto a gente, pero no en cuanto inteligente, por ejemplo, o cualquier otra. En un plano más ramplón, Lucas es brillante en cuanto a alumno, pero es mediocre en cuanto a solucionar tareas domésticas. Bueno, se usa mucho el en cuanto, y yo me esfuerzo en probar que los encuantos son artilugios conceptuales informalizables, por tanto reñidos con la lógica, y que deben desecharse. Y el otro recurso es la analogía, que es decir, que un concepto, por ejemplo, se aplica a Dios y al hombre en sentidos que no son totalmente inconexos y dispares, pero que tampoco son el mismo sentido, sino dos sentidos extremadamente afines, íntimamente afines, pero diferentes. Claro, el problema está en que esa solución, de nuevo, está reñida con la formalización lógica, y que con ella, en realidad, lo que estamos atribuyendo a Dios es algo que no sabemos qué es. Cuando decimos que es bueno, no decimos que es bueno en el sentido en que decimos de un amigo, de un hermano o de un benefactor que es bueno, sino en otro enigmáticamente afín, misteriosamente afín, pero que nosotros ni podemos decir, ni podemos entender, ni podemos imaginar, por lo cual, en definitiva, por esos teístas, y esa es la doctrina oficial, por ejemplo, de la Iglesia Católica, desembocan en una teología predominantemente negativa. Es decir, que de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Bueno, pero esto, en definitiva,
se concilia mal con el sentido que tiene el creyente normal, e incluso con lo que dice o decía el catecismo, que yo estudiaba en mi niñez, de que Dios es un Señor infinitamente bueno, sabio, justo y todopoderoso, principio y fin de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. Claro, si todas esas palabras hay que ver que se atribuyen a Dios en sentidos diferentes de aquellos en los que decimos de alguien que es bueno, sabio, justo, poderoso, que premia a los buenos, bueno, pues en realidad no hemos entendido nada y el catecismo estaría falseando la concepción de Dios. Bueno, a lo largo de ese recorrido llevo a cabo una discusión con filósofos analíticos como Robert Adams, William Alston, Anthony Flew, Charles Hartshorne, Paul Helm, John Keek, John Hospers, Cámara, Martha Neal, Norman Kretschmann, Alvin Plantinga, John Mackey, George Mavrodes, Nelson Pike, McCloskey, James Ross, Ninian Smart, Richard Swinburne, Peter Gitch y Douglas Walton. Otros también. Bueno, y finalmente, pues llevo a cabo una discusión de los conceptos modales, lo posible, lo necesario, lo contingente, y traigo a colación las tesis de David Lewis, Stannaker, Rescher, Rowley, Kripke, en un tratamiento de los condicionales subjuntivos, en el cual me remonto al precedente sobre los condicionales subjuntivos en la polémica de la escolástica española del siglo de oro entre bañecianos o tomistas y molinistas, o sea, jesuitas. Bueno, pues este es el contenido del libro, y voy a terminar esta escueta exposición recordando que si yo he abordado el tema de Dios, le he dedicado mi primer libro, y un primer libro es como un primer amor que queda profundamente inserto en el alma, en el ánimo, en el espíritu de quien lo escribe. Lo he hecho por las razones en parte sistemáticas y en parte coyunturales a las que ya he aludido, pero también porque el tema de Dios es un tema absolutamente central de toda la tradición filosófica a la cual yo pertenezco, desde Platón y Aristóteles, pasando por los estoicos, los neoplatónicos, como Plotino, Proclo, siguiendo por los de la filosofía tardo-antigua y protomedieval, como Boecio, San Agustín, Casiodoro, Marco Victorino, para adentrarnos ya en las diversas corrientes de la filosofía medieval, como escoto-eriúgena o la filosofía árabe, desde Al-Farabi, Avicena, Averroes, la filosofía hebrea con Ibn Gabirol o Maimónides, toda la filosofía cristiana escolástica, desde San Anselmo hasta Guillermo de Ockham, pasando por Santo Tomás, antes de él por su maestro San Alberto Magno, por Duns Scoto, para llegar a la escolástica española del siglo de oro, especialmente Suárez, y por supuesto toda la gran corriente del racionalismo moderno, a la cual yo me siento y siempre me he sentido particularmente afín. Descartes, Malebranche, Spinoza, con su panteísmo, al cual yo siempre me he sentido muy afín, y en realidad yo me proclamo un filósofo panteísta. Mi panteísmo no es el de Spinoza, evidentemente, pero no dejo de ver en él un hermano doctrinal. Y por supuesto Leibniz, que ha sido mi gran maestro. Yo he tratado en mis escritos sobre Leibniz de señalar la proximidad, la cercanía que hay entre Spinoza y Leibniz, que Leibniz de la cual intenta huir, no se sabe hasta qué punto, con total sinceridad, o es una contradicción. Yo pienso que es una contradicción en su mente. Él sabe que el necesitarismo spinoziano es
va contra la ortodoxia religiosa y él en sus adentros, en su fuero interno, trata de compaginarlo, pero en definitiva en él prevalece la razón filosófica que lo aproxima a Spinoza. Todos ellos son filósofos de Dios, es decir, que la temática de Dios es una temática central en todo este racionalismo. Podríamos ampliarlo a otras escuelas fuera de la que inaugura cuya inauguración se suele atribuir a Descartes. Pero bueno, yo me siento, como te digo, particularmente vinculado a esa tradición del racionalismo moderno. Y después, a lo largo del siglo XVIII, aparecen indiscutiblemente los primeros filósofos ateos, como Diderot, Lamétrie, Helvétius, D'Holbach, pero son una minoría, porque la mayor parte de los ilustrados, como Rousseau, como Voltaire, siguen teniendo una concepción de Dios que, por supuesto, está muy alejada de la concepción teísta de las religiones establecidas, concretamente del cristianismo. Sobre todo en el caso de Voltaire, es un deísta que cree en un Dios creador como arquitecto supremo del universo, e incluso en un momento de su trayectoria, con ocasión del terremoto de Lisboa, vaciló. Y no digo que le tentara el ateísmo, pero estuvo cerca de abandonar el deísmo. Sin embargo, volvió a él porque era un núcleo de su concepción. Él se oponía al Dios de las religiones, pero en cambio sí profesaba la creencia en el Dios de la religión natural, como también Montesquieu. Es decir, es una gran tendencia del siglo XVIII. Y a finales del siglo el tema de Dios vuelve a ser central en Kant. Después de él lo será en todos los kantianos, particularmente en Hegel, otro panteísta a su modo. De nuevo, la filosofía de Hegel es una filosofía de Dios. Y a lo largo del siglo XIX, desde diversas perspectivas, hay, por supuesto, filósofos positivistas como Auguste Comte, que prescinden completamente de la idea de Dios y profesa el culto a la humanidad, pero la mayor parte de los filósofos, de los pensadores en general, siguen defendiendo una u otra noción de Dios, hasta muy tardíamente. Y ustedes dirán, bueno, bien, pero no estamos en el siglo XVIII, ni menos en los anteriores, por mucho que a usted le guste ese racionalismo de la Edad Moderna, que termina a comienzos del siglo XVIII, eso es pasado. Kant es pasado, Hegel es pasado, el siglo XIX es pasado, e incluso el XX, porque vivimos en el siglo XXI. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, hablar del XXI, pues me resulta un poco más arriesgado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estamos a comienzos del siglo XXI. Pero a lo largo del siglo XX no han faltado filósofos, sobre todo dentro de la corriente analítica, de la escuela analítica, que han dedicado una parte sustancial de su obra al tratamiento de la idea de Dios. Y por supuesto, al margen del movimiento analítico, autores como Maurice Blondel, Gabriel Marcel, los neoescolásticos, los rusos Sergio Bulgakov y Nicolás Berdyaev. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero esos filósofos, o por lo menos algunos de ellos, que sé yo, los neoescolásticos, como Gilson, Maritain, Marichal, son filósofos del siglo XX, pero pertenecen a un paradigma anterior, abrazan un paradigma medieval, más o menos actualizado o reelaborado según los casos. Bueno, pues eso es así, pero yo no creo que eso sea motivo para desecharlos o descartarlos, porque no creo que sea criterio de verdad o de falsedad, ni de interés filosófico, el mirar la hoja del calendario
para correlacionarla con el momento en que un autor ha escrito. Por supuesto, yo consideraría ilusorio, ingenuo, pensar que algún filósofo del siglo IV antes de la era común, o del siglo XIII, o del siglo XIX, o del siglo XX, haya resuelto todos los problemas. Yo creo que la filosofía ha evolucionado y tiene que evolucionar, tiene que elaborar nuevo utillaje conceptual, pulir el anterior, reelaborar los viejos problemas, pero también creo que debe hacerlo sin ruptura, en contacto, en continuidad, en aprendizaje de nuestros predecesores. Y por tanto, que filósofos de nuestro tiempo se adscriban a un paradigma del pasado y traten de reactualizarlo, atendiendo a conceptos, utillaje conceptual de nuestro tiempo, en diálogo, en interlocución con otros filósofos de nuestro tiempo, bueno, pues esto creo yo que es positivo. Y en definitiva, pues eso es lo que he hecho yo también desde el ángulo de un cuadro lógico, conceptual, todavía muchísimo más innovador y, si se quiere, más avanzado que el de ninguno de los filósofos y pensadores que he mencionado, todos los cuales en lo tocante al marco lógico son conservadores y se atienen a la lógica aristotélica o a una variante, vamos, a una modificación parcial de la misma, que es la llamada lógica clásica. Mientras que, desde ese punto de vista, mi propia elaboración es muchísimo más atrevida. Y yo me atrevo a pensar que también es más futurista. Bueno, pues estas son las grandes líneas del libro y espero que les guste la lectura y, sobre todo, que escuchen el próximo episodio de Ecos del Actual, en lo cual Marcelo Vázquez me interpela acerca de este libro y dialogamos acerca de su génesis, su contenido y todo lo relevante, todo lo pertinente para el libro.